Bueno, muchas gracias, buenos días. Un abrazo extiendo a todo el público que se encuentra en el Congreso, pidiendo mis excusas también reiteradas por compromisos previos. Entonces, soy la doctora Sorange Liriano, soy internista, intensivista cardiovascular, egresada de Unión Médica y del Ignacio Chávez en México, ecocardiografía crítica y ECMO. En el día de hoy me llama muchísimo la atención un tema que todos manejamos, pero un tema que siempre se nos puede ir un poquito de la mano cuando llegan esos pacientes en una sepsis temprana o choque séptico. Entonces, empezamos hablando un poquito de lo que es la sepsis y la disfunción miocárdica. Una disfunción miocárdica que se asocia frecuentemente a lo que es la sepsis y el shock séptico. En su inicio era considerado como un evento predeterminado en aquellos pacientes que cursaban con lo que era una enfermedad, pero ahora no está tan claro lo que es la disfunción cardíaca, que se manifiesta como falla biventricular y también con reducción de lo que es la fracción de eyección. Entonces, en la mayoría de los enfermos con sepsis y choque séptico, esto también se puede presentar. La depresión miocárdica puede ser secundaria a la sepsis independientemente de la reanimación que tengamos con líquidos y que esto se puede normalizar en algunos pacientes desde el séptimo al 18º día de la enfermedad. Es por esto que cuando el paciente ingresa a la terapia, o ya sea vía emergencia o planta, es importante siempre la historia clínica. En esto basado en los datos que tenga, los días que tenga el paciente ya con la enfermedad y los datos de hipoperfusión que tengamos en este paciente. Entonces, aquí tenemos que estudiar todo lo que es el nivel de celularidad y humoralidad de este paciente para ver los mecanismos involucrados que tenemos en el mismo. Entonces, hablando de lo que es la sepsis como tal, sabemos todo lo que es sepsis, ¿verdad? En los últimos años hemos tenido muchísimos congresos, mucha literatura y saben que la última guía salió nuevamente de lo que habla de sepsis shock séptico. En esta ocasión involucramos lo que es la falla cardíaca como un predictor exponente en el paciente en el décimo día de la enfermedad. El conocimiento de las manifestaciones cardiovasculares en todos estos pacientes ha crecido significativamente en los últimos 5 años, antes de la introducción de la práctica clínica de lo que son los catéteres de flotación. Sabemos que la sepsis lleva una mortalidad muy alta de los pacientes, de un 90 hasta un 100%, si el paciente pasa lo que es la hora, el gol estándar de las horas por lo que es la reanimación hídrica. Entonces, en estos pacientes hablamos de lo que es un estado de sepsis como un estado de disfunción orgánica múltiple que puede ser autorregulado por todas las funciones que conocemos. Entonces, está altamente relacionado a lo que es la disfunción por órganos, así como una disfunción sistemática, en lo cual debemos tener una intervención multidisciplinaria, tanto del clínico como del cirujano y todos los especialistas que tengan alguna función importante en cada uno de los pacientes. Siempre esquematizar por qué llegó el paciente, cuáles son las enfermedades de base y qué vamos a tratar en conjunto con estos pacientes. Anteriormente hablamos mucho de lo que son las alteraciones cardiovasculares en esos pacientes y recuerdo que Coles y colaboradores hace ya unos años hablaban de lo que era el choque caliente y el choque frío. En esto atendiendo las manifestaciones cardiovasculares que tenían cada paciente. Cuando hablábamos de lo que es el shock caliente, hablamos de la piel seca, hipertensión y el shock frío, ya cuando el paciente está hipoperfundido, hipotenso y llegaba a lo que era un choque séptico, donde podíamos aumentar la mortalidad de vida significativamente. Asimismo, continuó lo que es una mortalidad elevada en cada uno de sus pacientes, teniendo en cuenta lo que es el aumento del volumen intravascular y su relación con lo que es el estado hemodinámico. En muchos estudios clínicos y en muchos ensayos se encontraba lo que es el concepto de la colocación de un catéter venoso central en aquellos pacientes para mejorar lo que era la volemia del paciente, marcándolo como el principal marcador funcional para lo que es vigilar la función ventricular en esos pacientes y mediante este podemos ver lo que es la interpretación de resultados y la correlación clínica y hemodinámica con cada uno de estos. La introducción de lo que es la práctica clínica en la medicina, de lo que es la interacción cardiopulmonar en el paciente, en el día a día mejoró después de lo que era la colocación del catéter de flotación. Para muchos de nosotros, saben que en muchas de las instituciones no lo utilizamos, pero hace unos años ya era el gol estándar para poder tener en cuenta lo que eran muchas mediciones y muchas interacciones de esos pacientes. Generalmente en los pacientes con falla cardíaca derecha, falla ventricular izquierda o en los pacientes sépticos, es el ideal para todas las mediciones que debemos tomar. Entonces, era un método muy invasivo, que no todos podíamos dominarlo, que no estaban en todos los diferentes centros, pero que se podía hacer lo que es una correlación del estado hemodinámico y del estado basal del paciente, corrigiendo lo que son los volúmenes y el estado hiperdinámico del mismo.
Por esta medida de estos catéteres podíamos vigilar lo que es el gasto cardíaco, así como la medición de las resistencias vasculares periféricas, así como la eficacia contráctil de lo que es el ventrículo, tanto derecho, que es el más importante. Por aquí, bueno, en esta ocasión, por aquí podemos ver lo que era la disfunción ventricular baja, así como contribuir a lo que es el mecanismo de Frank-Starling para poder llevar al paciente a lo que es un estado hemodinámico más claro. También podíamos valorar lo que es el compromiso cardíaco, miocárdico en sepsis y el concepto generalizado que teníamos del mismo. Aquí tenemos un ejemplo de que es el catéter de flotación y como siempre vemos a través del monitor las ondas que necesitamos saber para ver cuándo el catéter está bien colocado o no. Recuerden que por aquí vamos a ver diferentes mediciones, que vamos a ver lo que es el paciente como tal, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, así como las presiones de perfusión en cada uno de estos pacientes. Hoy en día el catéter de flotación sigue teniendo sus usos, regularmente los pacientes con endarterectomía, los pacientes con falla derecha, los pacientes que se llaman a cateterismo derecho o aquellos pacientes con una cirugía reciente de un recambio valvular, lo podemos utilizar para tener algunas mediciones importantes. ¿Qué pasa? Cuando llegábamos a la sepsis y al choque séptico veíamos que teníamos más necesidades y que el catéter de flotación no nos permitía saber todo lo que necesitábamos saber tanto de ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Y también por las limitaciones que tiene el catéter de flotación, así como todas las complicaciones que este puede tener, se disminuyó su uso. Es bien sabido que también por parte del personal de enfermería muchas veces es muy cuesta arriba lo que es el cuidado del catéter de flotación, así como el retiro del mismo por todas las complicaciones que este puede tener. Aquí se comparan lo que son las curvas de la curva de la función ventricular en los enfermos sépticos y no sépticos, dentro de lo cual se demostró que mientras más teníamos una curva aplanada, era más característica de sepsis y choque séptico, relacionado a lo que es una dilatación cardíaca y un trabajo ventricular izquierdo disminuido. Así la función biventricular no era tomada en cuenta en estos pacientes, principalmente la función ventricular izquierda. Por eso, en el día a día, básicamente la función sistólica se podía ver más a partir de lo que es métodos de ecocardiograma para poder ver mejor el llenado diastólico, el llenado sistólico, así la falla tanto derecha como izquierda. Aquí tenemos imágenes de ecocardiograma. Ustedes saben que gracias a Dios y el avance de la medicina, tenemos ya diplomado en sonografía de paciente crítico, en ecocardiografía crítica, lo cual es un gol estándar ahora mismo para todos los pacientes, ya que nos permite desde la cama del paciente, en el transquirúrgico o en los pacientes vía emergencia, en planta, en terapia intensiva, hacer lo que es una ventana y poder diagnosticar en un método simple y rápido si el paciente está presentando datos de falla, datos de sobrecarga. Y gracias a Dios también con el strain podemos calcular nuestra fracción de eyección en los pacientes y también hasta dónde podemos llegar con este paciente en las primeras horas en terapia intensiva. Regularmente cuando estamos reanimando los líquidos, anteriormente recuérdense que todo era con el PVC, ya por el método de eco está en desuso. Simplemente con una ventana que hagamos al lado del paciente podemos medir todas podemos medir muchas cosas. Se puede medir lo que es la fracción de eyección, podemos ver si el paciente está haciendo datos de arritmia o no, podemos también ver dilatación ventricular por el eco, así también como por ultrasonido pulmonar podemos ver si este paciente está presentando datos de falla cardíaca, así como también medir lo que son las resistencias vasculares periféricas en estos, así como también podemos diagnosticar si el paciente está presentando un dato de tamponade ahí justo al ladito de la cama. La disfunción ventricular derecha es independiente de las resistencias vasculares, pulmonares y de la presión capilar. Eso es importante recordarlo, lo que deja claro que hay otros mecanismos que están relacionados. Se ha descrito patrones de disfunción diastólica, así como también caracterizado por el tiempo de llenado retardado y la baja correlación de lo que es la presión de la aurícula y del ventrículo derecho. Entonces también se marca lo que es la dilatación biventricular por otros métodos clínicos, aunado a lo que es ecocardiografía y el método de eco que utilicemos. Ya recordar que hay algo importante también, que es el índice cardíaco, y en los pacientes que no tenemos el ecocardiograma a la mano, nosotros que no son de tercer nivel, también si no tenemos el eco, sí se puede utilizar el PVC, pero no nos da todo lo que nosotros realmente necesitamos.
Entonces, este cuadro nos habla de lo que es el volumen sistólico, desempeño cardíaco. Aquí vamos a ver la diferencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca sin tratamiento, con tratamiento, y el paciente en falla cardíaca. Ustedes saben que es algo muy del clínico, tanto del cardiólogo como del intensivista, estandarizar el paciente si ya está entrando en una fase crítica de la enfermedad. Muchas veces los pacientes en falla pueden ser subdiagnosticados por el hecho de que un paciente con un sepsis o una sepsis o un choque séptico llega con datos de dificultad para respirar, de datos de sobrecarga, y podemos englobarlo solamente como un paciente séptico. Es muy importante siempre, si lo pensamos, está el diagnóstico hecho y empezar el tratamiento. Y en este paciente primero indagar lo que es la historia clínica, y antes de empezar la reanimación con líquidos, siempre hacer una ventana a ver si este paciente está entrando en datos de falla para no llevarlo a lo que es una ventilación mecánica, que sería ya como lo peor en este caso. En diversos estudios se ha mostrado que posteriormente a una fase de reanimación, el mantener el estado hiperdinámico de los pacientes también nos puede llevar a una alta mortalidad. Aquí tenemos que vigilar lo que es el índice cardíaco, así como son las resistencias vasculares periféricas. Parker y colaboradores demostraron que la reversión del estado hemodinámico y de la dilatación miocárdica asociado a un incremento de volumen diastólico final del ventrículo izquierdo en las primeras horas de manejo de los enfermos con sepsis grave se ha relacionado a un buen pronóstico. Los patrones hemodinámicos siempre van de la mano con el paciente para poder llevar el tratamiento. Aquí, como dije ya anteriormente, lo que es el mecanismo de Frank-Starling, del volumen telediastólico, del gasto cardíaco, van aunado totalmente de lo que es la insuficiencia cardíaca, llevando aquí, calculando lo que es el gasto cardíaco desde el inicio del paciente a la terapia para poder elegir los mejores vasopresores, así como mediciones de las resistencias vasculares periféricas. Acuérdense también que en aquellos pacientes que son postquirúrgicos, que si es una cirugía ya que llevó mucho tiempo, estos pacientes pueden hacer lo que se llama síndrome vasopléjico, que por eso la importancia de siempre medir las resistencias vasculares periféricas. Y se sataniza mucho lo que es el uso del catéter central, pero recuérdense que por aquí también es la mejor medida para ver la resistencia, y si no lo tenemos, podemos utilizar el FIC. Siempre viendo que la resistencia no esté en mayor de 800, en otro caso 700, para poder englobar a nuestros pacientes. Es muy importante esto, y lo traigo a colación, ya que nosotros hacemos muchas evaluaciones cardiovasculares, ver siempre el estadio que va a durar el paciente en cirugía, así que te llevo a cirugía, y los pacientes también en sepsis, para poder frenar un poquito lo que es el desencadenante de lo que es una insuficiencia cardíaca derecha, así como también disminuir lo que son los síndromes vasopléjicos y aumento de las resistencias vasculares periféricas. Entonces, en estos pacientes tenemos así un corazón como una perita caliente. En esos pacientes el diagnóstico tiene que hacerse a las primeras horas, porque como dije anteriormente, del 7º al 10º día ya el paciente empieza a complicarse con lo que son choque cardiogénico, choque distributivo, o empezamos a hacer lo que son estados hiperdinámicos por índices cardiovasculares altos. Entonces el choque distributivo con índice de cardíaco elevado y resistencias bajas, tenemos dilatación biventricular. En el choque cardiogénico temprano no hay dilatación biventricular, pero sí hay un incremento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Y ya en el índice cardíaco elevado tenemos con resistencias bajas y dilatación biventricular. Aquí lo que hablaba anteriormente, lo que es el estado hiperddinámico, así como de la dilatación miocárdica, que tenemos que tener muy importante y verificar en los pacientes. Cada enfermo de sepsis, de choque séptico, es diferente. Todos presentan historias y también así como evoluciones muy tórpidas. Por eso tenemos que ver los pacientes que presentan mucha resistencia a lo que son los sinotrópicos, en especial en aquellos pacientes que tenemos con mal pronóstico. En los pacientes que tienen buena respuesta a dobutamina por una falla cardíaca, está caracterizado. Siempre recuérdense que solamente, aparte de hacer la gasometría arterial, también tenemos que hacer gasometría venosa para ver cómo está la saturación de oxígeno en esos pacientes, que también es una prueba muy rápida para ver esto. Lo ideal es que la PO2 esté por encima de 30 en esos pacientes, así como la saturación venosa por encima de 60. Entonces, en eso tenemos que medir lo que son la fracción, lo ideal sería gasometría arterial, gasometría venosa, así como un rastreo de ecocardiograma para vigilar el mejor pronóstico y así poder calcular la fracción de eyección previa a los inotrópicos y posterior a esto. Hay estudios bases de que nos muestran de la importancia de que
del choque, de los choques y la característica de cada uno. Acuérdense que muchísimos pacientes entran por choques mixtos. Hemos tenido casos de pacientes con choque cardiogénico, así como distributivo, y pacientes que hoy en día con el COVID han debutado muchísimo con falla derecha. Recuerdo un caso que tuve de un paciente que llegó en sepsis, llegó ya al 7º día, como dicen los libros de la enfermedad. Este paciente empezó con una mala progresión a pesar de todo lo que hicimos. Cuando hacemos el ecocardiograma, el paciente tenía una falla cardíaca. Ese paciente no podía ir a la terapia por falta de recursos y nos la jugamos y empezamos el tratamiento como debíamos. El paciente está en casa, se fue con tratamiento y ya gracias a Dios venimos disminuyendo cada uno de estos. Por eso la importancia de medir siempre los índices cardíacos, la resistencia desde que empezamos la patología y ver la progresión a medida que vamos utilizando todo el tratamiento que llevamos. Entonces, recordando que toda la evolución depende de la reanimación en el tiempo que se dé y los usos del uso de los inotrópicos. Así como cabe mencionar que tenemos que medir la fracción de eyección por lo menos cada 24 o 48 horas en cada uno de esos pacientes graves. Aquí muestro una imagen de lo que es la sepsis, como se vería, o el choque séptico en un paciente. En el peor de los estadios, un choque séptico y la disfunción miocárdica que estos hacen por la sepsis, la cual puede elevar muchísimos marcadores y llevar al paciente a una progresión torpe de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el gol estándar en un paciente con falla cardíaca y con sepsis? De primera instancia, lo que vamos a hacer en estos pacientes son las medición de enzimas cardíacas desde que llegan al centro. Primero, una buena evaluación de este paciente, un buen historial clínico y realizar seca total, CK-MB, troponina y péptido natriurético atrial. Recordando que en los pacientes con procesos infecciosos, esto pueden elevar y no traducir a un infarto agudo de miocardio, que eso pasa mucho. Muchas veces llegan al paciente, doctora, pero tiene troponinas elevadas. Sí, pero las troponinas se pueden elevar por cualquier cosa. Acuérdense que cuando llevamos este corazón a un estrés miocárdico mayor, la elevación se relaciona con mayor requerimiento también de inotrópicos. Entonces, por eso, no necesariamente el paciente puede estar en un problema cardíaco por sí. Así como también la importancia de realizar el lente ProBNP, recordando los valores que tenemos en cada uno de los pacientes, si hay oclusión coronaria o no la hay, así como la edad del mismo y el grado de infección que tenga este paciente. Y ya, como ven la curva, lo describe el eco como el gol estándar, ya que en el ecocardiograma y ahora con todas las técnicas que tenemos, con los aparatos ya más reducido que lo podemos movilizar, podemos hacer una ventana rápida de estos pacientes sin tener que llegar a describir un ecocardiograma como tal. En un eco crítico podemos hacer, en un paciente ecocrítica podemos hacer luz y por ahí podemos ver el mejor método para el paciente. Es el preferido para evaluar lo que es la función miocárdica, para valorar falla cardíaca derecha e izquierda, así como alteraciones valvulares, dato de sobrecarga, así como también tamponaje. O sea, es una piedra angular que todos los intensivistas debemos manejar. Es para nosotros, o sea, es nuestro compañero ideal, aparte de todo el conocimiento que tenemos, porque así también si un paciente llega a dato de sobrecarga, sabes cómo titular los líquidos y cómo lo vamos a administrar. Aquí una fotito del ecocardiograma como gol estándar. Acuérdense que podemos hacerlo siempre a la cabecera del paciente. Hoy en día tenemos muchas máquinas muy modernas, tenemos portátiles, hay programas que se pueden instalar en el celular y solamente también ponerle el traductor y por aquí hacer todas las medidas que necesita el paciente. Entonces, disfunción y sepsis. ¿Cuáles son los marcadores? Tenemos diferentes, microcirculatorios, metabólicos, inflamatorios, así como la disfunción contractil. En el microcirculatorio, aquí vamos a ver que en la sepsis y en el choque séptico se presenta un imbalance de lo que es el aporte del consumo de oxígeno, así como la relación del volumen intravascular, así también como las capacidades de resistencias vasculares periféricas en cada uno de esos pacientes. La respuesta inflamatoria de este paciente se ve por infiltrados de polimorfos nucleares, elevación de interleuquina 6, así como también disfunción diastólica en cada uno de ellos. Entonces, por eso, la importancia de estos pacientes de sintetizar lo que es el flujo coronario y ver lo que es el óxido nítrico en cada uno de ellos. Así también como en esos pacientes se puede presentar lo que es una hipertensión pulmonar secundaria a la oclusión y la disfunción de la microcirculación pulmonar con dilatación del mismo. Por eso también la importancia de realizar el estudio de ecocardiografía en esos pacientes para descartar que si la función es por dilatación o por disfunción ventricular derecha.
Las causas metabólicas en sepsis y choque séptico, aquí tenemos muchísimas, entre las que se encuentran las intramiocárdicas, que son las principales por las sepsis graves y el choque séptico. Aquí hay un acúmulo de lo que es intramiolítico de lípidos y glucógeno que se acentúa en los pacientes que lamentablemente no han sido sobrevivientes. Se incrementa también lo que es el lactato y en menor consumo lo que es la glucosa, y vienen cambios estructurales en lo que es la mitocondria, cardiomiocitos y la función de las cadenas respiratorias, afectando lo que es el ATP en cada uno de los pacientes. Aquí hay una sobredistensión de proteínas también. Y ya en los inflamatorios, depresión miocárdica inducida por lo que es endotoxinas. Y por último, endotoxinas y citocinas que inhiben el movimiento de calcio. Entonces aquí esta gráfica, que yo creo que es una de las gráficas que por siempre nos van a acompañar a nosotros en lo que es toda la explicación de la sepsis y el choque séptico. Ustedes saben que viene lo primero, que es el aumento de polímeros de polímeros en el foco infeccioso, aumento de neutrófilos y endotoxinas, así como bacterias y macrófagos. Hay una liberación de mediadores inflamatorios, adhesión plaquetaria, así como aumento de lo que es las trombosis en esos pacientes. Y entonces, por esto la importancia de verificar en cada uno de ellos, verificar en cada uno de los pacientes qué tanto daño ha producido esa bacteria y cuál es el mecanismo per se que la ha llevado. El mecanismo final es la producción de citoquinas que induce disfunción contráctil miocárdica. Aquí también vemos la actividad vasopresora de lo que son las endotoxinas, produciendo lo que es daño endotelial y aumento de la permeabilidad y de la fuga capilar. Entonces aquí también hablamos de lo que es la parte inflamatoria de la depresión miocárdica, que es inducida por endotoxinas, que es mediada por la activación de lo que es la inmunidad innata a través del complejo receptor TOL4. Aquí vamos a ver también el mecanismo final, que es la producción de citoquinas que inducen una disfunción contráctil miocárdica y a una inmunidad que es propia de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, así como la interleucinas 1 beta, que revierten la actividad depresora, de lo que son las endotoxinas en el modelo de la sepsis. Entonces, todo esto lleva a que el óxido nítrico tiene el potencial de interactuar con los radicales libres, sobre todo con la parte de peroxnitrito, que es un efecto que acentúa lo que son los presores miocárdicos. Entonces, ya para finalizar, aquí también vemos una gráfica de lo que es la demanda y la suplencia de lo que es la disfunción contráctil en cada uno de sus pacientes. Aquí vamos a ver lo que es mucha alteración adrenérgica, vamos a ver disminución de lo que es la densidad de receptores beta en las superficies, así como también vamos a ver toda la lesión que esto puede producir a nivel miocárdico, secundaria a la hipoxemia, disminución de ATP, y así llega a la vasodilatación, aumenta la disminución de la resistencia, aumentando lo que es la producción de estos pacientes de todo lo que es la alteración, la alteración en los miocitos, produciendo lo que esos pacientes falla cardíaca. Entonces, aquí vemos el volumen minuto, cómo se ve afectado en esos pacientes. Por eso siempre es importante lo que es la medición de la fracción de eyección en cada uno de esos pacientes, por la competencia mecánica y valvular que tenemos. Las endotoxinas y las citotoxinas lo que hacen es que inhiben todo el movimiento del calcio citosólico en los cardiomiocitos aislados y abren lo que son los canales de ATP. En esos pacientes siempre es importante verificar por el ecocardiograma la fracción de eyección, la función sistólica, así como la función diastólica que tiene cada uno de estos, así como verificar lo que son el cambio, la arritmia que tienen estos pacientes, que también que nos puede llevar al paciente a lo que es cambio en lo que es toda la telemetría del mismo, competencia mecánica, valvular y cardíaca, y por medio de esto podemos medir lo que es el volumen minuto, así como también medir los índices en estos pacientes. Entonces, como diagnóstico tenemos siempre en el paciente en sepsis y sepsis y choque séptico, ver lo que es el monitoreo hemodinámico por electrocardiograma, así como por ecocardiograma, siempre medir los marcadores séricos, ya sea primero del foco infeccioso, hemograma, eritro-PCR, troponinas, así como los marcadores cardíacos que son NT-proBNP, CK total, CKMB. En el ecocardiograma, que nunca debe faltar y siempre
seguir de la mano lo que es la resucitación hídrica y siempre la mejor elección de los vasopresores o los inotrópicos. En este caso, saben que para falla cardíaca, dependiendo de lo que tenga el paciente, uno del gold standard, que así también lo dice la guía, es la dobutamina. También tenemos muchos otros medicamentos que dependiendo de la patología del paciente se van a utilizar, como es el caso de la milgrinona o el levosimendan, que para eso tenemos que categorizar cada uno de esos pacientes para saber qué vamos a utilizar. Para evitar lo que son la disfunción miocárdica, así también como el daño que hay en la translocación de cada uno de esos pacientes en los genes transmembranos. Entonces, a modo de finalizar, la falla cardíaca y la sepsis es un tema que ilustra claramente lo que es la disfunción miocárdica en la sepsis, en el choque séptico, lo cual es frecuentemente la combinación de ambas y no debemos pasar por alto. Siempre la patología ha de ser muy compleja, es algo que siempre debemos estar estudiando, pero siempre mirando lo que es la señalización de cada uno del movimiento que da el paciente en cada paso de la enfermedad para poder llegar a un diagnóstico más certero y poder dar seguimiento al tratamiento. Muchas gracias.